¿Cuántos años tarda el cerebro en borrar una imagen que consume de no por? Hasta 10 años. Yo recuerdo que hubo un momento en el que tuve una novia y ella me dijo, es que tú eres adicto al no por. Y yo le dije, no. Y otras adicciones también hacen que perdamos el rumbo y no podamos conectar con lo masculino que podemos llegar a ser. Yo perdí oportunidades laborales muy buenas porque también afecta tu confianza, tu autoestima. ¿En cuánto tiempo una persona puede salir de la adicción a la Pues yo iba por la vida quitando un video y poniendo otro video con mujeres, porque a los 3 meses terminaba una relación porque ya no podía más. La lujuria, ya la validación ya no es la raíz que está en mi árbol, ahora es la palabra de Dios y esto da unos frutos diferentes. Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy traemos un tema que yo sé que le va a gustar mucho a los hombres, a las mujeres también les puede interesar. Creo que es algo muy importante de hablar, que no es fácil de hablar, que incluso las mismas redes sociales censuran. Por lo tanto, durante el podcast tratemos en lo más que podamos no utilizar la palabra exacta, completa, para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Y si desde ya tú entraste por el título, por la miniatura, te invito a que dejes un comentario, a que hagas tus preguntas, a que dejes un like y reacciones a este episodio interesante sobre el no por. Resulta que conocí a José en una iglesia dando su testimonio y me impactó tanto que enseguida conecté con él, le escribí en su Instagram y quería compartir esta historia con más personas. Sí. José, cuéntame un poco. Aquel que está viendo este video y se pregunta, ¿soy adicto al no por? ¿Cómo saber si soy adicto al no por? Bueno, yo creo que es una pregunta que es difícil de hacerte y que es difícil de aceptar que tienes esta adicción. Yo recuerdo que hubo un momento en el que tuve una novia y ella me dijo, es que tú eres adicto al no por. Y yo le dije, no, ¿cómo así? O sea, me llevó tiempo darme cuenta que en realidad sí era adicto. Y lo más importante para reconocer que tienes una adicción es entender que es una adicción. Una adicción es a lo que tú te refugias en algún momento para sedar algún tipo de emoción. Okay. Cuando yo me sentía mal, cuando no me sentía validado, cuando no me sentía aceptado, cuando sentía que algo no me había salido bien, lo único en que yo pensaba en recurrir para sentirme mejor era ir a consumir no por. Siempre sucedía así. Entonces, si tú llegas en un momento de tu vida donde te está pasando alguna situación, como es normal que te pase, y lo primero que tú recurres o tu primer refugio es el no por, es una adicción. Si lo estás utilizando para sedar algún tipo de emoción y sentir algún tipo de alivio durante ese instante, es una adicción. Así funciona la adicción. Puede ser con cualquier sustancia, puede ser con una actividad. En este caso es una adicción a una conducta. Tu novia, esa novia que tenías en aquel entonces, ¿cómo se dio cuenta que consumías contenido para adultos? Ay, yo creo que primero, yo nunca le dije en una primera instancia, pero ella intuía. Porque yo creo que la mayoría de jóvenes y de hombres consumen, ella lo intuye de cierta manera porque tú eres diferente cuando consumes y cuando no consumes. En algún momento yo no pude continuar con la relación. O sea, yo estaba muy afectado por Pero el ya no tuvo por. que haber visto algo. No, fíjate que no, fíjate que no. Bueno, esto importante mencionar, la forma en la que tú interactúas con una mujer o con tu novia, con tu esposa, cuando consumes no por y cuando no consumes es muy diferente. Hay una carga mucho más lujuriosa, hay una carga mucho más inclinada a la carne, un deseo que hasta se puede sentir oscuro. Entonces, la forma como tú la tratas a ella, incluso en la intimidad, le puede dar indicios a ella de que tú estás consumiendo no. Cuando tú no consumes no por, estás como un poco más, eres un poco más amoroso. Tu acercamiento con ella es un poco más afectivo. Cuando no, te conviertes en una fiera sexual y la forma en la que la tocas, la miras, la forma en la que interactúas con ella es bastante inclinada a la carne y bastante lujuriosa. Entonces yo creo que más ella agresivo. se dio cuenta, más agresivo. Yo creo que ella se dio cuenta por ese lado, ya tenía como algunos indicios en la forma en la que mis acercamientos en la intimidad eran más con que ella. todo en la intimidad. Exacto, más que todo en la intimidad, la forma en la que la tratas, la forma en la que conectas con ella. O sea, yo no podía conectar de una forma amorosa. Yo no sentía el amor, yo sentía solamente una transacción sexual. Y ella lo podía sentir, yo creo que por ahí se dio cuenta. En algún momento le dije,
Pero le dije cuando ya las cosas Claro. iban a acabarse. Yo confesé, fue la primera vez que confesé. Y importante, fue muy importante ella en mi vida porque bendijo mi vida de esa manera. Ah, me acercó a Dios, ella era cristiana, y fue la primera persona a la que yo le confesé esto. Ya lastimosamente cuando le confesé, yo estaba tan sumergido y tan adicto que yo no tenía cabeza para tener una relación, pero se lo confesé, es dificilísimo. Y fue la primera vez que dije, en realidad tú tenías razón, ella me había dicho como que había indicios, y ella me había dicho, cuando ella me dijo, hey, tú eres adicto, yo no la acepté, a los 3 meses le dije, ¿sabes qué? Sí, tengo esta adicción. Wow, me sorprende. Yo pienso que ella alguna cosa ha tenido que leer, algo ha tenido que identificar para poder decir como que, bueno, como esta persona me trata, tú dices que es desde el punto de vista de la intimidad, sospechar de que ya tenías un problema con el consumo de no por y poder decírtelo para que tú mejoraras. Ahora, con esta experiencia y con otras que has tenido, con otras parejas que supongo que seguramente has tenido y que tú no has tenido, Ujú. porque cuando hay amigos que me han contado que tienen una adicción a este tipo de contenidos, que incluso yo a veces los miro y yo digo, hey, te veo caído ahí, Sí, te veo caído, el algoritmo te está delatando. total. Entonces, a veces sí he llegado a dar un consejo y afecta el hecho de poder incluso hasta tener una cita, ¿ok? Pero cuando ya tienes una relación, ¿cómo crees que afecta el consumo de pornografía en el desarrollo de tu relación de pareja? A ver, yo creo, bueno, fíjate que una de las mayores causas de divorcios en matrimonios es la pornografía. Bueno, o la mujer o el hombre, generalmente el hombre en mayor instancia consume pornografía. Pero hay bastantes formas en las que afecta. Te voy a hablar de las mías y te voy a decir dos. Te voy a hablar primero de la forma de la conexión que hay. Yo no podía amar. O sea, cuando yo consumía pornografía, yo entraba en un estado de sedación. No es algo en lo que tú entras enseguida. Un consumo prolongado, no por durante 7 años, llega un momento en el que ya estás tan abajo que cada vez que lo consumes, tu cerebro entra en un estado de sedación. Un, Sedación, explícame ese sentimiento o esa emoción. listo. ¿Qué pasaba? Cuando yo consumía, había un envión de dopamina bastante grande que el cerebro producía. Cuando se acababa eso, el cerebro quedaba cansado porque produjo tanta dopamina, una Ajá. hiperestimulación, y él queda cansado. Entonces entra en un estado como de calma, sedación. Yo creo que Ok. muchos hombres han experimentado esto después de masturbarse. Incluso después de tener sexo normal, tú quedas algo cansado. Ujú. En el no por, cuando consumes esto, lo hace 100 veces más. Cuando haces esto por 7 años, tú quedas sedado emocionalmente. Entonces yo no podía sentir, yo no podía cuidar a la persona emocionalmente, y yo creo que eso es importante. Nosotros como hombres estamos llamados a proveer, no solamente financieramente, pero emocionalmente. Yo no podía llevar a cabo una provisión emocional cuando yo ni siquiera estaba encendido emocionalmente. Entonces, Claro. si mi novia en ese momento venía a mí con algún sentimiento, con alguna situación que la ponía triste, yo no podía acercarme a ella y ser una roca a la cual ella se Claro. podía sujetar porque yo ni siquiera estaba. Entonces, en algún momento habían situaciones, y si yo consumía no por, mi energía se iba con la adicción. La energía que yo le debía dar a ella para estar con ella, para conectar emocionalmente, para tener una mayor intimidad, yo se la daba al no por. Claro. Entonces, lo que se supone que debes dar en una relación, yo lo tiraba al lado con el no por. Ok. Allí me afectó, y entonces no puedes conectar con ella, no hay un vínculo emocional. Yo no me podía enamorar, Ok. no me podía enamorar, y esto me afectó mucho porque yo me dije muchas veces, ¿por qué los demás sí yo no? Porque hay hombres que yo veo que tienen 5 4 10 años de relación, están enamorados, están felices, porque yo no puedo. Claro. Y esto es como pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón, que te dé un corazón que sienta, y a la misma vez estar colocándote una inyección de anestesia. No se puede. Entonces emocionalmente hay una desconexión entre tú y ella. A eso es lo que a mí me pasaba. Claro.
Luego en la intimidad es la otra forma en la que se afectaba. Era una transacción básicamente sexual. Fíjate que yo me preocupaba porque llegaba un momento en el que yo estaba en mi casa o en la cama y yo decía, ella me estaba hablando o ella decía que me amaba o que estaba enamorada de mí y yo muchas veces me forzaba a decirlo, yo no lo sentía. Yo me preocupaba porque dije, ¿será que en algún momento yo voy a poder sentir algo por una persona? Claro, Era imposible porque la forma, la capacidad que tenemos como hombres de crear, de innovar, de ser creativos, de tener este fuego que nos permite hacer cosas, claro, yo la estaba tirando a la basura. Todos los días. Entonces todos los días yo entraba a una relación sedado emocionalmente. claro. Gratificación instantánea, eso es muy, muy peligroso para la energía masculina. Exacto. Porque como hombres tenemos que buscar la manera siempre de estar trabajando, esforzándonos para construir cosas Así sólidas es. que permitan proveer a los demás. Incluso a veces, a veces la provisión no solamente llega hasta tu pareja. Así O sea, es. si tú como hombre buscas la forma incluso de proveer hasta amigos, de proveer eh, a grupos, a liderazgos, a crear comunidades, eso es vibrar con tu energía masculina. Exacto. Por eso tú ves los futbolistas, muchos vibran con su energía masculina porque están todo el tiempo viviendo y metiéndole mucha energía a un deporte, a una disciplina y logran construir muchas cosas y Así. terminan siendo proveedores también de muchas generaciones. Es increíble. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, Así. no sentirnos ajenos a eso, tratar de conectar con esa energía y este tipo de adicciones y otras adicciones también hacen que perdamos el rumbo y no podamos conectar con lo masculino que podemos llegar a ser. Que a veces cuando hablan de masculinidad tóxica, para mí la masculinidad tóxica es incluso el consumo de este tipo de Claro. contenidos. Masculinidad tóxica es no ser responsable de tus emociones y no ser responsable con los demás. ¿Te gusta que te digan José o que te digan Santana? Santana. Yo prefiero Santana. Santana, bueno, vámonos con Santana. Santana, te pregunto, cuéntame un poco de cómo inició esto, cómo le abriste esas puertas a la pornografía. Mira, el primer contacto que yo tuve con el no por fue muy pequeño. Yo diría que a los 9 años. Cuando eso todavía ni siquiera existía el internet como los conocemos, a través de una revista de no por que le descubrí a mi papá. Yo me di cuenta que él lo tenía guardado en algún lado, tenía algunos CDs. Eso nunca lo pude ver. La revista sí la abrí, la hojeé. Podía tener unos 12 11 años. Quedó hasta allí, pero ya quedó sembrado como, hey, existe esto. Y es muy importante. La responsabilidad que, yo no soy padre, pero la responsabilidad que los padres tienen en educar sexualmente y dar un ejemplo de sexualidad sana a los hijos Claro, es importante. Así que si algún padre está escuchando esto, no puedes pretender que tu hijo esté blindado contra el no por si tú lo estás consumiendo. O sea, la total. responsabilidad empieza de ti y luego se extiende desde nosotros hacia las siguientes generaciones. Eso es muy importante aclararlo. Hasta ahí normal. Luego, a los... Yo siempre jugué fútbol, siempre fui muy deportista, entonces siempre estaba alejado de muchos vicios. Cuando termino el colegio, aún yo no había entrado a este mundo. Yo me gradué como a los 16 años. Allí ya vecinos, amigos, unos chicos, unos pelados de 16 17 años, fue la primera vez que tuve un contacto directo con un video de no por 16 años. 16 años más o menos. 15 16 años, llegaron a mi casa, mis papás no estaban, colocaron el video en mi casa y esa imagen quedó por bastante tiempo. Quedé enganchado. ¿Todavía te acuerdas del video? Fíjate que algún ¿Algún partecita, fragmento? y esto es importante porque cuando tú consumes estos videos, el cerebro científicamente toma hasta 10 años en eliminar estas imágenes. Entonces, haz cuentas y yo creo que ahí ¿Cuántos tienes años, vamos a repetir eso, cuántos años tarda el cerebro en borrar hasta, una imagen que consume de no por? hasta 10 años. 10 años. 10 años se toma. Creo que tengo algún recuerdo Ok, de la imagen, recuerdo cómo estaban vestidos, recuerdo la ambientación, hasta ahí. claro. Pero
Aún incluso puedo recordar eso y fue en el 2015, 2016, imagínate. Ok. Fue la primera vez que tuve un contacto. De allí quedé conectado y luego cuando a las semanas empecé, ya había un computador en la casa, empecé a ver yo solo. En ese momento solamente era ver. No iba acompañado de la masturbación, que ahora en este momento no puedes separar la una de la otra. Son, O sea, solo veías solo y veía. ya, no Solo veía. pasabas a la masturbación. Exacto, solo veía también, estaba muy joven en todo este tema, nunca había tenido como este tipo de experiencias, no había tenido novias tampoco, solamente veía, eventualmente ya pues el cuerpo a esa edad empieza a cambiar, ya empieza a tener otras sensaciones. Llegó un momento en el que cuando ya empecé a ver, empezaba a tener otras sensaciones, empecé a tener otras sensaciones que me llevaron a la masturbación. Y ahí se abrió un ¿Cuántos mundo. años? ¿A los cuántos años? Ya entraste a jalar el ganso. Digamos a los 16 años Ok. empecé. Ya En empezó. 2015 hacia ahí. Sí, 2015, mitad del año hacia adelante. Ok, Me duró hasta los 2024. O sea, estuve ok, 7 años, 8 años prácticamente. ok. ¿Cómo fue aumentando esto? ¿Qué fue lo peor que pudiste sentir? Por ejemplo, muchos empiezan a consumir este tipo de contenido, me incluyo. Cuando estaba en el colegio, algo pude consumir de este tipo de contenido, pero mi sensación era de culpa. Mm. O sea, yo me sentía mal. Yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uno se siente mal y creo que muchos hombres lo experimentan. Me imagino que pienso que también sentías igual, pero cuéntame hasta dónde llegaste tú que tú dijiste, yo tengo que buscar ayuda, tengo que buscar una solución a este problema porque sé que no está bien, pero no sé cómo gestionarlo. Sí, yo empecé, y bueno, obviamente como toda adicción va de forma esporádica, eh, empezó a consumir, a aumentar el consumo de no por y masturbación. eh, Llegó un momento en el que primero todos los días en la noche. Todos los días en la noche eso era como mi ritual. Fíjate que yo salía, las épocas más fuertes fue en la universidad, cuando salí de la universidad 2 años hacia adelante. Yo salí de la universidad y era mi rutina. O sea, yo en la universidad yo me mentalizaba que en la noche me iba a jalar el ganso, como dices tú. O sea, yo ya tenía mentalizado eso. Claro. Y fíjate, era el momento chévere del día. O sea, llegó a ese punto que era el momento chévere del día. Hasta ahí era solamente una vez al día, en la noche. Pero yo decía, wow, en la noche voy a tener el momento en el que me voy a sentir bien. Entonces, peligroso porque la cantidad de dopamina que generaba era demasiado grande que no había otra actividad que pudiera contrarrestar esto. O sea, no había otra actividad que me hiciera sentir mejor que consumir por y masturbarme. Eso era, para mí era como la cereza del postre. Llegó un momento en el que ya no era solamente una vez al día, ya eran 3, 4, 5 veces al día. Eh, Llegó un momento en el que físicamente incluso, o sea, el nepe hasta se me inflamaba de esta situación. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, cuando ya me gradué de la universidad, empecé a trabajar, yo trabajaba desde casa y todo el tiempo estaba pensando en esto, no me podía concentrar y cuando llegaba la hora del almuerzo, yo aprovechaba la hora del almuerzo para masturbarme, para consumir no por y luego no trabajaba, o sea, obviamente yo trataba de trabajar, pero estaba ido, estaba muy sedado lo que te decía, me Claro. sentía sin ganas. Entonces llegó un momento en que incluso interfirió con mi trabajo. Una de las- Afectó tu rendimiento. sí, mi rendimiento, yo perdí oportunidades laborales muy buenas porque también afecta tu confianza, tu autoestima. Entonces yo no me sentía capaz de tener cierta oportunidad laboral porque estaba tan metido en este mundo. Entonces, en ¿Qué medio del oportunidades trabajo, perdiste por culpa del no por? yo Así que ahora recuerdas. sí pude ser gerente de una empresa en la que trabajé, eh, incrementar mi salario como unas 4 o 5 veces, tener personas a cargo, tener oportunidad de ir a otros países en este cargo, de prepararme, y lo perdí. O sea, yo dije, no, yo no puedo esto, que lo tome otra persona. Ok. Y fue de esa manera lo bastante fuerte que yo experimenté en este caso, que dije, hey, tengo un problema, fue cuando cada que estaba con alguna persona, cada vez que tenía una novia, a los 3 meses terminábamos. O sea, yo después de tres Ok. meses no podía pasar. Y me di cuenta, dije, bueno, la primera vez yo decía, bueno, hey,
hay algo mal con ella. Ella no era la que es. La segunda, bueno, algo le faltaba. La tercera, algo le falta, de pronto no es en mi tiempo. La cuarta, dije, "Ey, hay algún problema, el que tiene el problema soy yo, porque no podía amar, no podía enamorarme. Y eran personas increíbles y al comienzo yo sentía muchas cosas, al comienzo sentía amor, al comienzo sentía todo esto que siente cuando uno se está enamorando y después era como si todo se hubiese ido a la basura. Es como, y yo me preguntaba, yo estaba con ella y yo decía, era incómodo porque yo estaba con ella y decía, quiero sentir, o sea, quiero sentir, quiero enamorarme de ti y no puedo. Y es feo estar con una persona a la que quieres amar y no puedes. Cuando llegó ese punto, yo dije, hay algo, o sea, hay Claro. algún problema en mí. Estaba matando tus sentimientos. Estaba, algo full importante era que yo siempre sentía que estaba distrayéndome. Cuando estaba con estas personas estaba distrayéndome. Y tú lo mencionaste ahorita, hay un propósito que los hombres tenemos. Todos tenemos un propósito, pero Sí. yo creo que como hombres tenemos una responsabilidad de trabajar por nosotros, por nuestras familias, por nuestras esposas. Y yo siempre sentía que me estaba perdiendo de algo. Claro. El no por me estaba robando el propósito. Entonces, primero, no podía conectar con alguien porque estaba apartado y luego había algo mucho mayor que me estaba llamando y que yo sentía que me estaba perdiendo. Y cuando vino a mi mente este pensamiento, dije, no, tengo que hacer algo. ¿Y ahora ya te estás enamorando? Fíjate que ahora disfruto, bueno, ahora estoy soltero, Ok. pero disfruto las relaciones de una manera mucho más sana. Estoy en un proceso en el cual quiero sanar algunas cosas. Dios ha sido una parte fundamental de este proceso, pero sé que hay cosas que aún debo trabajar, no desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de propósito, pero es diferente. O sea, la relación incluso con mis amigos es diferente. Ahora siento que puedo tener amistades genuinas. Ahora siento que puedo tener sentimientos genuinos. Yo no tenía sentimientos genuinos porque yo tenía una máscara todo el tiempo. O sea, todo el Ok. tiempo estaba mal y cuando interactuaba con una mujer era otra persona. Ok. Yo era de esos hombres que pensaba que ser misterioso atraía a las mujeres, robaba personalidades. Si yo veía que tu personalidad era chévere, yo actuaba de esa manera. Yo no podía conectar con amigos porque, primero, no sentía la capacidad, no sentía la suficiente valentía para ser quien yo era Ok. y siempre me quedaba callado por temor a lo que yo dijera, los apartara. Pero, ¿cómo los podía apartar si en realidad nunca estuvieron conmigo? Porque ellos no conocían a la persona que yo era. Entonces yo no tenía amigos genuinos, nunca pude. Ahora, uno de los milagros más grandes que ha hecho Dios es poder tener amigos, poder tener personas que digan, hey, te amo como Jesús quiere que yo ame a las personas. Ok. Eso ha sido un cambio total. Pero sí, diría que sí puedo ver a las mujeres de una forma diferente y que ahora sí me puedo enamorar, lo cual me hace ser mucho más cuidadoso en ese sentido. ¿Qué hábitos crees que tienen que cambiar o tienen que adaptar las personas si quieren salir de la adicción a la pornografía? Importante, el no por es la única adicción que no se hace visible hasta que tú la hagas visible. Necesitas tener la valentía de reconocer, buscar ayuda. Y te voy a dar un dato. Esto no es solamente un tema físico, es un tema espiritual. Hay una carga espiritual detrás del no por. Entonces, no, el no por no está solo. La forma en la que te lleva hacia este camino es a través de mujeres que son muy sensuales o hombres que son muy coquetos. Las redes sociales están inundadas de contenido sexualizado en demasiado. Claro. Lo que tú consumes, lo que tú ves todo el tiempo, hay carteles, hay afiches, en todos lados está demasiado sexualizado. ¿Cómo crees que tú vas a poder salir de esto tú solo? Matemáticamente ya estás perdiendo. Entonces necesitas hablarlo, necesitas matemáticamente equiparar las fuerzas, porque lo que te digo es una batalla espiritual y hay espíritus hay espíritu de la lujuria, La lujuria, es claro. un espíritu y utiliza diferentes armas. Sí. ¿Cómo tú vas a pelear tú solo? Es imposible, solo siempre vas a caer. Te puedes pasar 5 meses tratando de salir con la disciplina, pero no vas a poder. Entonces lo primero, buscar ayuda, confesarlo. Cuando tú empiezas a confesar, tú empiezas a ser libre. La verdad os hará libres. Sí. Entonces necesitas confesarlo. Yo recuerdo que yo... ¿A quién fue la primera persona que tú le dijiste, tengo una adicción al no por? La primera fue la novia que Ok. tuve. La segunda persona fue un grupo de apoyo que conocí en la iglesia.
Importante, grupo de apoyo. Y esto es un tema bastante psicológico, bastante de psicólogos. Yo tuve un grupo de apoyo en el que comencé a hablar esto. Okay. Y ahí fue donde ya me costaba demasiado. O sea, era algo que yo quería mantener oculto. Te puede dar hasta vergüenza. Claro, me daba demasiada vergüenza porque yo era el ejemplo a seguir. En mi casa yo era la figura a la que yo pedí. Él todo lo hace bien. Okay. Entonces, no dejes que lo que se diga de ti o la figura que La tienen imagen en que tu ya tienen de mente ti. te haga mantenerte en secreto. Porque ninguno es perfecto. Nadie es perfecto. Y el que más vas a sufrir eres tú. Total. Vas a sufrir tú porque el que se va a hundir, si los demás creyendo que tú eres perfecto, pero tú por dentro hundiéndote con algo que sabes que necesitas cambiar. Totalmente. Entonces, hey, necesitas confesarlo. Y yo sé que es dificilísimo. Yo no me imaginaba hablar de esto. Primero, es importante un espacio seguro. Y primero fue en un grupo de apoyo en la iglesia. Fue un canal de bendición extremadamente grande para mí. Pero esto tienes que irlo hablando. Entre más tú lo hables, más eres libre. Yo recuerdo que una vez, después de estar en mi grupo y después de haberlo confesado a varias personas, vino una parte difícil que es confesárselo a mi familia. Y yo llamé a mi mamá, yo recuerdo, yo llegué a la casa, llamé a mi mamá, lo senté, llamé a mi hermano, los que estuvieron ahí, yo le dije, hey, yo quiero decirles que mientras ustedes estaban aquí en la sala, hablando y pasándola chévere, yo estaba en el cuarto durante 6 años de mi vida, 7 años de mi vida, adicto a ver, no por adicto a masturbarme, adicto a jalarme el ganso, así estaba yo. Y es una cosa muy fuerte claro. En ese momento porque tú ves a tu mamá y tú ves a tus hermanos y sé que te quedan viendo así. Y eso lo tuve que hacer. Entonces, confesar es demasiado importante. Busca una persona. Si tú estás viendo esto, busca una persona, busca un mentor, busca una persona de confianza, tu amigo, tu pareja, alguien. Eso es importantísimo. Lo segundo es reconocer, y esto me lo mostró Dios. Yo llegué a la iglesia que no podía más y Dios me dijo, yo utilicé el no por como excusa para atraerte a mí. Y entonces Él me empezó a mostrar que había otras cosas que en realidad Él quería sanar en mí. Porque el no por no es un problema. La adicción no era un problema en sí. La adicción, el problema era qué me llevaba a eso. Y descubrí que yo tenía un problema con la validación. Yo necesitaba ser validado. Entonces, cuando a mí no me daban la validación que yo necesitaba, cuando no me decían, hey, jugaste muy bien este partido, eres un crack. Claro. Cuando no me decía mi familia, lo estás haciendo excelente. Cuando no tenía buenas notas en la universidad, yo necesitaba algo que me diera esa dopamina que yo no estaba recibiendo. Y era el no por. Claro. Necesitas encontrar y saber qué es lo que tú deseas sedar. ¿Cuál es ese dolor que se está sedando con la dopamina que te da el no por? Entonces, confiesa, busca una ayuda, pero necesitas saber cuál es la raíz del problema. Porque si solamente tratas de encontrar una salida con la disciplina, con colocar una aplicación que te diga cuántos días llevas sin tener esto, en algún momento vas a caer. Y te pongo este ejemplo. Cuando tú tienes un árbol, tú siembras un árbol de mangos, ese árbol de mangos te va a dar mangos. Claro. Y tú puedes cortar todos los frutos, ¿cierto? Y el árbol se queda sin mangos. Y a los 3 meses, ¿qué va a pasar? El árbol te va a dar mangos otra vez. O sea, tú no puedes sacar de un árbol con una raíz de mangos manzanas. Entonces, sucede de esta misma forma. Cuando tú quieres sacar el no por de tu vida, con la disciplina, no, yo voy a controlar esto, hoy no me voy a masturbar, hoy tengo 50 días, eventualmente los mangos van a crecer nuevamente. Así que necesitas sacar esa raíz que te está llevando a que te dé mangos, necesitas sacar la raíz de validación. En mi caso que me dijo Dios, hey, tú no eres lo que otros dicen, tú eres mi hijo y yo te concebí a ti desde antes, tú estabas en mis planes desde antes que tú nacieras. Y tú eres mi hijo amado. Ahora cada vez que yo tengo algún pensamiento de que necesito la validación externa, Dios me dice, tú eres mi hijo. Así que hay verdades que necesitamos desenterrar de nuestra vida, reemplazarlas y entonces el árbol nos va a dar un árbol diferente. Ya la lujuria, ya la validación ya no es la raíz que está en mi árbol. Ahora es la palabra de Dios y esto da unos frutos diferentes. Claro. Ahora da el fruto de amor, de paciencia, de benignidad, de gozo. Ya no da el fruto de querer masturbarme y querer consumir pornografía. ¿En cuánto tiempo una persona puede salir de la adicción a la pornografía? Fíjate, 1 año es el tiempo, digamos, científicamente comprobado. ¿Por qué? Por el cerebro. Porque
cuando tú entras en la abstinencia de consumir no por, de la primera semana a la cuarta semana, tú caes en un estado de, digamos, depresión, por decirlo así. Es decir, tu cerebro estaba tan acostumbrado a la dopamina que te se genera, a esta hiperestimulación, como no la recibe, entonces entras en una etapa de estás deprimido, estás bajo de nota, te sientes triste, porque no le estás dando a tu cerebro lo que te está pidiendo, ¿cierto? Entonces empieza esa etapa y digamos que es como un detox. El cerebro tiene que empezar a reconocer que eso que está recibiendo como estímulo no es lo normal. Importante. Ok. De los 3 a los 6 meses empieza otra etapa. Y esta etapa es la que tu cerebro empieza a recibir dopamina de los estímulos naturales que son normales. Ok. Por ejemplo, ya vas a empezar a disfrutar de las relaciones amorosas de una forma diferente, ya vas a poder sentir alegría, ya vas a poder sentir felicidad, ya te va a poder emocionar hacer Ok. cosas que antes no te generaban ningún tipo de gozo. Eso ocurre entre los 3 a los 6 meses. Tu cerebro empieza a decir, hey, ya necesito tener buenos momentos de cosas más naturales, Ok. porque el no es normal. De los 6 a los 12 meses es donde hay un cambio mucho mayor y es cuando ya empieza como tal una sanidad mucho más íntegra, porque ya tu cuerpo y tu cerebro ya ha eliminado conexiones neuronales que generó el NOPOR en tu cabeza. Ya tu cerebro puede eh, encontrar nuevos métodos de estimulación. Por ejemplo, ya empiezas a preocuparte más sobre tu propósito y tu propósito te empieza a dar motivación, tu propósito te empieza a hacer sentir mejor. Es algo que en el primer mes tú ni siquiera consideras, el propósito ni siquiera existe. Entonces cuando ya está tu cerebro mucho más limpio, y eso ocurre ¿no? entre los 6 a los 12 meses, ya digamos hay una sanidad. De hecho, cuando tú Ok. pasas el primer año de abstinencia del no por, científicamente está comprobado que tienes menos chances de tener una recaída. Importantísimo, recaída no es lo mismo que desliz. En ese primer año vas a tener deslices. Y deslices es que estás en abstinencia, tuviste un desliz ese día consumiste, ese día te masturbaste, pero te levantas y sigues. Recaída es cuando tú te entregas totalmente a la adicción de nuevo. Ok. Cuando recaíste y duraste 2 meses entregado totalmente, no te importaba nada más, solamente querías tener tu deseo y entregarte todo a él, eso es una recaída. Bien. Deslices, los que quieras. Deslices yo tuve bastantes, pero en el primer año, entre los 6 a los 12 meses, empieza a haber una nueva construcción de tu cerebro, empieza a estar en un estado normal, ¿Tú digamos de esa llevas manera. ya cuántos años libre de la pornografía? Digamos como Año y año y medio. medio libre del sentimiento de culpa, año y medio libre de tener la necesidad de consumir, año libre de este consumo. eh, y los cambios han sido muy favorables, muy notorios. Lo que tú decías, la fuerza que tenemos Claro. como hombre de hacer cosas volvió. Mira, ahí quería preguntarte algo. Estaba viendo acá, no encontré el nombre del estudio, pero sí encontré el artículo del Mundo que decían, las personas que ven pornografía tienen más probabilidades de sentirse atraídas por personas del mismo sexo. ¿Qué opinas de Fuerte, eso? fuerte. Digamos, fíjate que hay bastantes estudios de esa manera y es normal porque como es un hiperestímulo, es algo que tú no encuentras en las relaciones, tú lo consumes una vez y luego eventualmente la dopamina que te genera ya no es necesaria, ya no te sirve, ahora necesitas más. Entonces tú empiezas a consumir, no por normal, ¿cierto? Hombre o una mujer. Luego empiezas a consumir un contenido mucho más agresivo. Ya Que empieza el no va por... aumentando Va categorías. aumentando categorías. Ya luego ves gambans, ya luego ves orgías. Hubo un momento en el que yo nunca consumí no por gay, por orgullo de hombre, llámalo de esa manera, porque de pronto en algún momento yo no quería ir tan a fondo, pero noté que cuando en algún momento, cuando estaba más fuerte, yo veía no por normal y si en algún momento, porque tú sabes que en estas plataformas te salen diferentes tipos de videos y en algún momento un video gay se colaba y yo veía la miniatura y me generaba algo diferente y yo quería entrar a ver. Nunca crucé esa puerta y le doy gracias a Dios que nada más me permitió cruzar esa puerta, pero yo sabía que ya estaba allí. Claro. En la vida real, algo bastante fuerte que me pasó. Fíjate, la causa número uno
de disfunción eréctil en personas menores de 25 años, en jóvenes, es el no por. En algún momento yo recuerdo que quise estar con una mujer, eso podría tener yo 21 años, y no se me paró. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Porque yo era muy deportista, alguien que tenía la salud al máximo. Cuando consumía porno, cuando consumía no por, no tenía ningún problema. Cuando quería estar, iba a estar con ella, no. Y fíjate qué hice yo. Yo me fui al baño y tomé mi celular y puse un video. Yo dije, pongo un video. Y se levanta. Se levanta y vuelvo. No funcionó. Eso fue una alerta, claro, que tú con 22 años, 21 años tengas eso. Fuerte. Fuertísimo. Entonces, atracción como tal, digamos, fuerte no tuve. Recuerdo que por ahí a los 18, 19 años, como estaba recién descubriendo mi sexualidad, sí me pregunté si me atraían los hombres. Como tal, nunca llegué a ese punto de consecuencias de la distorsión de lo que es la sexualidad, pero sí llegué a la consecuencia de que me afectara en la salud. Claro. A causa de una disfunción, y era algo totalmente cerebral. Es que ahí nosotros hemos tenido acá invitados, hemos tenido un capítulo donde hablamos de sexualidad, y el sexo es mental. El sexo es mental. Entonces, si tú tienes toda esta cantidad de imágenes en tu cabeza, imágenes que te generaron cierta dopamina, incluso la forma de las mujeres que tú estás viendo, puede que no se parezcan a la vida real. O sea, la manera en la que nosotros vemos, o las personas que ven este tipo de contenidos, no se parece a la vida real. No se parece a la vida real. O sea, en el sexo cotidiano, en el sexo de la vida real, pasan otras cosas que no suceden en esas categorías y en esos videos sexualizados que hay. Es distinta a la realidad. Entonces, yo lo que sí analicé de muy joven era que la manera tan fácil que el de la película obtenía sexo, Sí. Se iba a parecer a la vida real. No funciona. Y no funciona así. O sea, tú tienes que esforzarte, tienes que conquistar a la chica, tienes que enamorarla. Ya yo tengo una relación ya hace varios años, casi 6 años, y a veces hablo con personas solteras y yo les digo, pero ¿tú no será que tú estás hablando mucho? Porque hablan de que son demasiado don Juanes, y yo siempre he dicho, yo la verdad no creo que sea tan así. Sí, si bien hay como un tema ahora de liberación sexual y que hay algo de libertinaje por el mundo, yo creo que no llega a ser tan fácil obtenerlo. Y eso yo creo que está haciendo que los hombres saben que no es tan fácil obtener, no sé, de estas mujeres esbeltas, saben que no es tan fácil de pronto acceder a ellas. Pues lo más fácil es abrir el celular, buscar como a tus ojos le parece Así atractivo, y listo, liberarte. Y no te estás esforzando por buscar a esa mujer como la estás viendo en las fotos, como la estás viendo en la revista, que no tiene nada de malo si te gustan las mujeres de ese estilo. Pues por lo menos yo lo veo de esa forma. Pero lo malo está en que tú no te estás esforzando en hacerlo en la vida real. Ya desde eso desde ahí ya me parece peligroso. Así es. Es como que esfuérzate, bro, o sea, esfuérzate, trabaja, busca la forma de ser el hombre que le puede parecer atractivo a ese tipo de mujeres. O bueno, también qué tipo de mujeres. Total. Porque hay de todo tipo de mujeres en ese tipo de contenidos. Pero la vida real no se parece a eso. Incluso ese tipo de mujeres puede que no sea la que te convenga para Así ti. es. Entonces, desde el punto de vista de la misma carne, hombre, no es tan inteligente dejarte llevar por lo que estás viendo en un video. Luego sé que hay una guerra espiritual a través de la lujuria, que no solamente va a la adicción al no por, sino que va a la adicción a las mismas mujeres como tal. Sí. Y se empieza a convertir en un problema más grande, más peligroso, porque todo esto es una cuestión de energías, una cuestión de que tenemos que empezar a gestionar. Te quiero preguntar, ¿quiénes han sido tus mentores? ¿Quiénes te han dado herramientas espirituales para poder vencer estos, se pueden decir, espíritus malignos que operan en el mundo real y que nos confunden a veces y hacen que podamos caer? Sí, bueno, digamos, mi mentor principal, y te lo digo así,
Jesús. O sea, yo sería un mentiroso si te dijera que yo fui libre de esto, yo, a través de mí. Dios me hizo libre, o sea, Jesús me hizo libre. Eso Ok, es lo primero que quiero que sepan. Y segundo, mis pastores, tengo personas muy cercanas que me llevaron en este proceso, amigos que vivieron este tipo de situaciones, también este tipo de lujuria, también lo fueron. Entonces, ahora yo tengo personas a las que les puedo rendir cuentas y a las que les rindo cuentas. Le digo, hey, hoy, esta semana me pasó esto, esta semana estuve de esta manera, esta semana quise recaer. Tengo un amigo que se convirtió en Jorge, de hecho, se convirtió en una persona muy cercana a mi vida, a mi corazón. Mi pastor, Víctor, y otros pastores de la iglesia, que digamos más que pastores son personas muy cercanas a mi corazón, personas que conocen mis luchas, personas que conocen mis vulnerabilidades claro. y Dios. O sea, rodearme de este tipo de personas es fundamental. De nuevo, no puedes estar solo. Eh, tengo personas a las que les puedo rendir cuentas y a las que les debo rendir cuentas, porque esto no es algo de que eres libre y ya. Necesitas, la palabra dice, aquel que esté firme, aquel que se crea firme, cuídese de no caer. Así que este es un proceso para toda la vida. Tú ahorita mencionabas algunas cosas muy, muy chéveres y es cierto, tu cerebro, cuando tú estás metido en este tema del no por y tienes esta gratificación instantánea, hace el enlace de que tú obtienes satisfacción sin conexión. Y esto en la vida real no ocurre. Para tú tener satisfacción con una mujer tiene que haber una conexión. Exacto. Entonces ahí ya hay una distorsión de lo que debería ser real. Entonces crees que vives esta vida en la que puedes ir por la vida haciendo swipe o quitando este video y colocando este video con personas. Y eso no existe. Y ahora que lo mencionas, pues yo iba por la vida quitando un video y poniendo otro video con mujeres. Porque a los 3 meses terminaba una relación porque ya no podía más. Y luego iba a otra que me generaba mayor éxtasis y mayor dopamina. Entonces lo Sí. estaba haciendo en la vida real. Y yo creo que como hombre yo quiero tener una esposa, yo quiero tener una familia sana. Es mentira el hecho de que entre más mujeres tengan, más hombre eres. Eh, es una prisión. O sea, ¿tú sabes qué es lo que es estar con tu esposa? Porque hay personas que están viviendo esto, tienen esposa, tienen parejas, tienen novias, y parecer un abanico. O sea, ves una mujer y toda tu... Estás así todo el tiempo. Eso es una prisión. En el momento en el que te das cuenta que vivir de esa manera en realidad es una prisión, ahí el juego cambia. Es más, a los que están viendo esto, haz el ejercicio de dejar de ver no por un mes, por 2 meses. Cuando te des cuenta que no es tan fácil salir de esto, entonces te vas a dar cuenta que no eras libre, que en realidad estabas en una cárcel y que cuando quisiste salir, ya sí te jalaron y te dijeron, hey, no, tú no puedes salir de aquí. Bien. Importante yo creo que la búsqueda de lo espiritual que te pueda dar esas herramientas para poder vencerlo, porque seguramente no puede ser fácil salir de cualquier adicción, pero esta se empieza a volver algo peligroso, porque creo que se trata de lo que nosotros vivimos a diario. Eso yo creo que es el mensaje que me llevo. Te felicito por haber tomado la decisión. Ahora, ¿qué propósitos tienes con esto? Yo me imagino que de haber vivido esto, quieres entrar en este tipo de espacios, de contar tu historia, lo estás haciendo en tus redes sociales. ¿Cómo quieres construirte? ¿Cuáles son tus proyectos en cuanto a este tema? Sí, bueno, actualmente y gracias a Dios me ha permitido hablar de esto de una manera diferente, no desde la vergüenza, sino desde el empoderamiento que Él me dio. Ahora comparto estos temas en mis redes. Muchos jóvenes me preguntan, muchas personas me hacen preguntas sobre esto. Ahora sé que lo que tú dijiste ahorita no era solamente de mí y de mi pareja, se trata de otros. Ahora entiendo que no vine aquí para mí, entiendo que no se trata de mí, entiendo que se trata de otros. Ahora tengo grupos en las que personas compartimos esto, en las que personas pueden acceder a herramientas y más que herramientas pueden tener un hombro al que decir, hey, necesito ayuda. Ahora comparto sobre lo que Dios hizo en mi vida, ahora comparto sobre cómo Él me hizo libre y sobre cómo otros pueden ser libres. Ahora comparto sobre su plan con la sexualidad. Y esto es Ok. importantísimo. El cerebro, fíjate, el cerebro desde que naces y hasta los 25 años es mucho más es mucho más plástico. Se crean conexiones neuronales mucho más fácil.
ahora Dios me dijo, hey, ahora tú vas a decir a las personas cuál es el diseño original sobre la sexualidad que yo hice para ellos. Eso es el propósito que me llena ahora. Ahora me llena ayudar a otros jóvenes, compartir la palabra, decir verdad. Muchas de estas cosas que sufrimos, mucho de lo que yo sufrí era mentira que había en mi vida. Y ahora creo que hay personas, y gracias a Dios soy una de esas, que se levantan para hablar verdad. Bien. De esa manera es lo que Dios me ha llamado, y uno de los regalos más grandes, aparte de mi libertad, de su salvación, es que me permitió descubrir para qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? Eso no vino hace 2 años. Hace 2 años mi meta más grande era llegar en la noche y masturbarme, y esa era mi emoción más grande. Ahora mi emoción más grande es caminar sobre lo que Dios quiere en mi vida, cuál es mi propósito, para qué estoy aquí. Y yo creo que hacer un cambio en la mente de las personas, renovar su mente a través de la renovación de su entendimiento, esa es palabra, para que conozcan la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Sucedió en mi vida, eso es lo que yo quiero que otros experimenten también. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sé que muchos pueden ver este podcast y salir de aquí y seguir con su vida igual, pero sé que tú tienes esa vocación de poder escucharlos, de que te puedan seguir y puedan seguir aprendiendo a cómo poder vencer esta adicción. Bueno, aparezco como soy_Santana. Así estoy en Instagram, en TikTok también. Y nada, bueno, esto empezó hace un tiempo, y la idea es seguir, la idea es llegar a más personas, la idea es hacer mucho más de lo que uno cree que puede hacer. Y bueno, la puerta está abierta. Si alguna persona necesita ayuda, si alguna persona necesita algún hombro, si alguna persona desea, esto es de desearlo, esto es de querer ser diferente, son más que bienvenidos, y para mí sería un placer poder hablar y poder ayudar a otros de lo que en algún momento fue lo que me oprimía y lo que me hacía sentir miserable todo el tiempo. Claro. Bueno, y ahora eres un hombre ganador que conoció a Dios. Te Amén. felicito, mi hermano. Espero que a ustedes les haya gustado este podcast. Denle like, suscríbanse y dejen muchos comentarios. Sigan a Santana y sigan a Qué Nota Podcast en todas sus redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.